Hola a todos, en este nuevo video de la serie de FlexTips HC vamos a enseñarles cómo crear flujos condicionales de pacientes en un centro de salud. Para comenzar vamos a crear un nuevo modelo. En este caso, al definir las unidades del modelo, las unidades de tiempo, vamos a cambiarlas a minutos. Con esto vamos a dar clic en el botón OK. Este es el área de trabajo, el área clásica de trabajo de Flexim. En este caso, en la parte superior derecha, vamos a cambiar el ambiente de trabajo al Healthcare para tener todas las herramientas para modelar este tipo de sistemas de salud. Cuando tenemos ya el área de trabajo, lo primero que vamos a hacer es importar un plano. Entonces, en la barra de herramientas, en la parte superior izquierda, en Floor Plan, vamos a traer un plano. En este caso, en mis documentos hay una carpeta que dice Flexim 2023 Project, si tenemos esa versión de Flexim, si no la versión correspondiente. Y aquí hay un archivo de WG, un archivo de AutoCAD. Cualquier persona que instale Flexim lo va a tener en su ordenador. Ese lo vamos a seleccionar, vamos a dar clic en el botón abrir. Esto ya importa el plano en el fondo, en el área de trabajo. Entonces, en esta ventana de propiedades vamos a dar clic en aplicar y OK. Y con esto como base vamos a empezar a crear los objetos 3D. Para comenzar con los objetos 3D, voy a traer un objeto prop, en este caso glass door, que esta va a ser la entrada, va a ser el lugar por el cual van a llegar los pacientes. Una vez que los pacientes llegan, van a realizar un proceso de registro en esta zona. Pero en el caso de que estas zonas de registro, estos puestos de registro estén ocupados, van a esperar en una sala de espera que va a estar en esta zona. Entonces voy a traer primero los objetos multi-location. Vamos a traer dos sillas, conjuntos de sillas. Estos van a ser las salas de espera. Voy a rotar estos objetos. Voy a renombrarlos. En este caso, sala de espera 1. Y luego, sala de espera 2. Recordemos que es buena práctica al modelar con Flexim HC crear grupos de objetos, en este caso según la categoría de los mismos. Por esa razón, lo que voy a hacer ahora es seleccionar ambos objetos que acabé de crear y llevarlos a un grupo de locación que es la categoría. Para eso voy a oprimir la tecla Control de forma sostenida y con clic izquierdo voy a seleccionar en ambos objetos. Y con este otro objeto ya seleccionado, oprimo clic derecho. Y al oprimir clic derecho me aparece esta lista de opciones. Voy a ir hasta la parte inferior donde dice Location Groups y aquí voy a crear un grupo que se llame Salas de espera. Para dejar de resaltar los objetos, mantengo oprimida la tecla Shift del teclado y oprimo clic izquierdo en cualquier zona en blanco del lienzo de trabajo. En esta zona voy a traer dos objetos de Location. En este caso, al abrir las opciones, selecciono el objeto que se llama Registration y voy a crear dos objetos. Voy a colocar con clic derecho, voy a seleccionar la vista top para ubicarlo mejor. Entonces, ubico estos dos objetos. Voy a cambiar sus nombres, registro 1 y registro 2. Y asimismo voy a llevarlos a un grupo de objetos. Entonces, con la tecla Control de forma sostenida, primo clic izquierdo sobre cada uno de ellos. Acá lo llevo. Entonces oprimo clic derecho para abrir las opciones, Location Groups, y esto va a ser el grupo registro. Y así como creé las locaciones, voy a crear un staff, en este caso dos staff clerk. Este segundo staff voy a cambiar su forma visual, por eso voy a seleccionar este clerk 2 en la ventana de propiedades, en esta propiedad shape. Voy a cambiarlo por esta opción que dice Mail Person Staff para tener esa personalización visual. Voy a seleccionar ambos objetos, voy a rotarlos, llevarlos a posición diferente y voy a llevarlos a un grupo de staff. En este caso va a ser el de recepcionistas y también voy a cambiar el nombre de ellos. Aquí recepcionista 1
y recepcionista 2. Luego de que las personas realizan el registro y esperan, van a hacer un proceso de examinación con unos enfermeros. Lo que va a suceder es que las personas, en el caso de que los enfermeros estén ocupados, deben volver a la sala de espera hasta que el enfermero esté disponible. Cuando está disponible, el enfermero los va a acompañar hasta las zonas de examinación. Aquí voy a crear otros objetos location que van a ser estos timetables. Voy a colocar en esta zona. Este lugar, esto lo voy a llamar examinación 1 y este otro lo voy a llamar examen. Voy a llevarlos a un grupo de locación que voy a llamar examinación. Luego voy a crear un objeto, unos objetos staff, en este caso un enfermero y también enfermera. Un enfermero y una enfermera son los dos elementos que voy a tener. Cambiar un poco su posición. También voy a rotarlos y finalmente los voy a llevar o los voy a crear en un grupo de staff. Voy a dejarles ese nombre predeterminado. Por último, voy a traer un nuevo prop, que es este prop que dice HAL, que va a representar el ingreso a una zona diferente, en este caso del hospital. Coloco y esto va a ser el ingreso a la zona. Tengamos en cuenta que ahora, ya que tenemos todos los elementos que vamos a tener en este sistema, que vamos a representar en este sistema, hay un porcentaje de pacientes que después de la examinación van a ser ingresados, en este caso en el centro de salud, y otro porcentaje que van a ser dados de alta y van a ir o van a salir en este caso del centro de salud. Esta va a ser la lógica condicional que nosotros vamos a establecer, a construir en este modelo. Para construir la lógica, ahora vamos a crear un patient flow. Entonces, en la parte superior izquierda, tengo la opción de patient flows y voy a agregar uno nuevo. Al crearse el Patient Flow, tengo la pestaña de Patient Flow donde diseño toda la lógica del paciente y la pestaña de Arrivals donde determino el patrón de llegada de estos. Voy a comenzar por esta parte. La actividad source que determina la frecuencia con la cual llegan los pacientes. Voy a abrir las opciones de esta actividad dando clic sobre su icono y luego dando clic sobre este botón que dice editar llegadas. Y aquí lo que voy a establecer, voy a configurar una lógica que determine que en un día se van a recibir 200 pacientes en este centro de salud. Entonces, cada una de estas filas determina un periodo, una franja horaria de inicio y final con ese formato día que es opcional, hora, mes y segundos. Entonces, como esto es basado en una hora del día, aquí voy a comenzar desde las 00, que es el de un día, y aquí voy a hacer algunas modificaciones manualmente de este tenor. Entonces, con este formato 01000000 va a determinar el siguiente día. Aquí el inicio de un día y aquí el final de ese día. En este caso vamos a tener 200 llegadas, por eso cambio aquí el valor a 200. Y como el patrón de llegadas va a ser aleatorio, entonces esta propiedad arrival spacing voy a cambiarlo por randomly spaced, de tal forma que los 200 pacientes van a llegar, a lo largo del día de una forma aleatoria. Para terminar este intervalo de repetición voy a seleccionarlo como diario en el caso de que quiera ejecutar el modelo durante más de un día. Luego de esta pestaña de arrivals o llegadas, voy a abrir la opción crear paciente y en esta propiedad destination con el gotero voy a seleccionar el objeto entrada, que es el lugar donde van a ser creados los pacientes. Con estas configuraciones ahora voy a diseñar la lógica del paciente. Para esto voy a apoyarme de los conjuntos de actividad. La primera lógica que quiero modelar es la llegada de los pacientes para que lleguen al registro, pero en el caso de que esté ocupado, que vayan a la sala de espera. Para esto voy a utilizar este conjunto de actividades que dice Walk or Wait Area, cual creo que esta va a representar entonces el proceso de registro o la espera, en caso de que sea el caso. Para eso voy a enfocarme en los recursos, que es lo único que debo modificar en esta situación.
location, entonces el lugar donde se va a hacer el proceso es el lugar de registro y en la propiedad location voy a abrir las propiedades y voy a seleccionar el grupo de locación registros que se creó anteriormente. El staff que va a estar acá en este proceso son los recepcionistas. Y aquí en el staff voy a seleccionar entonces el grupo de staff de recepcionistas que se creó anteriormente. Y esta zona de espera va a ser el grupo salas de espera el que debo configurar. Aquí esto lo voy a renombrar sala de espera. En esto tengo ya esta primera lógica. Luego de que se cumple el proceso de registro, entonces si los enfermeros están ocupados, las personas deben esperar, pero si no, los enfermeros van a acompañar al paciente hasta las salas, hasta las zonas de examinación. Para eso voy a utilizar este otro conjunto de actividades, escort o wait area, que traduce como acompañar o esperar. En este caso esto va a representar la examinación o la espera. Y voy a enfocarme nuevamente en estos recursos, que este recurso en este caso va a ser la zona de examinación y lo que debo configurar aquí es el grupo de locación e examinación que se creó anteriormente. El staff son los enfermeros, por lo tanto en las propiedades aquí de este recurso voy a seleccionar el grupo RNs y finalmente la zona de espera va a ser el mismo recurso que tenemos seleccionado previamente. Por esa razón, una buena práctica cuando se modela FlexiMHC es cuando un recurso se va a utilizar en dos o más procesos, es bueno reutilizar esos recursos que ya se tienen seleccionados. Aquí yo no voy a seleccionar el objeto locación, no que lo que voy a hacer con el gotero va a ser seleccionar este recurso que tenía configurado previamente. Voy a referenciar este recurso y al dar clic me va a aparecer entonces este nuevo símbolo, parece de color blanco, parece el mismo nombre del recurso anterior, sala de espera, pero con un asterisco. De esta forma tengo referenciado en ese recurso, en este proceso, un recurso que tenía o que estoy utilizando previamente. Luego de que termine la examinación, entonces hay dos posibilidades. Un porcentaje de los pacientes va a ser ingresado al centro de salud y otro porcentaje va a dirigirse hacia la salida. Por eso acá voy a tener un flujo condicional. Voy a diseñar entonces primero con las actividades. Aquí voy a utilizar los bloques de actividades, más bien en vez de los conjuntos de actividades. Actividad por actividad voy a diseñar por una parte el flujo de los pacientes cuando deben salir del sistema. Entonces para eso voy a traer actividad walk y luego la actividad remove page. Este flujo va a determinar hacia dónde, cuando el paciente va a salir por sí solo. Entonces aquí voy a abrir las propiedades de esta actividad walk. Entonces el paciente es el que va a caminar y el destino con el gotero voy a seleccionar. Y otro flujo va a ser en el cual voy a utilizar esta actividad escort patient porque las personas que van a ser ingresadas al centro de salud, el enfermero aquí a cargo va a llevarlos hasta ese lugar y luego ahí termina todo el proceso. Aquí son por ahora estas actividades, esta vamos a dejarla en este momento para configurar más adelante. En este momento lo que vamos a hacer es ingresar los datos, en este caso de los pacientes. Entonces vamos a utilizar un archivo de Excel para hacer un análisis de datos correspondiente para poder alimentar adecuadamente este modelo, tener el porcentaje de los pacientes que son admitidos versus el porcentaje de los pacientes que son dados de alta. Para eso en este archivo de Excel tenemos información de llegadas de diferentes pacientes y aquí en la columna C de la columna estado está pues el estado de cada uno de los pacientes, si fue dado de alta inmediatamente o si por el contrario fue admitido. Para hacer análisis de esto, voy primero a insertar una nueva columna. La columna voy a darle una columna ID, que lo único que quiero hacer es contar el número de pacientes que yo tengo. Entonces escribo 1, 2 y luego hago
la selección consecutiva para definir aquí pues la numeración de los pacientes, teniendo en total 8.826. Con esto voy a crear una tabla dinámica, entonces en insertar tabla dinámica selecciono todo este rango de datos y voy a crearlo en una nueva hoja de cálculo. El análisis que vamos a hacer acá es muy simple, entonces lo que voy a seleccionar es esta columna estado, voy a llevarlo como fila, donde voy a tener los admitidos y los dados de alta, y esa columna que yo creé, el de ID, voy a llevarlo aquí en valores, pero voy a cambiar la configuración de campo de valor y voy a seleccionar la opción de recuento, donde del total de pacientes, los 8.826, aquí tenemos el número de pacientes que fueron admitidos y el número de pacientes que fueron dados de alta. Pero yo puedo cambiar la forma en la que visualizo esta información. Entonces, al dar clic derecho, voy a seleccionar mostrar valores como y selecciono el porcentaje del total general. Y aquí tengo entonces porcentualmente que el 15.7% de los pacientes que fueron atendidos fueron admitidos versus el 84.3% que fue dado de alta. Con esa información como insumo, entonces voy a configurar el modelo de flexión. Para eso entonces, esto ya como base, vamos a volver a Flexim y vamos a comenzar a configurar esto. Siempre que nosotros estamos trabajando con información en pacientes o en staff, en general en los diferentes elementos o componentes que trabajamos en un modelo de simulación, tenemos que hacer estas asignaciones en esta herramienta que se llama People Settings. Esto lo encontramos en el Toolbox. Al dar doble clic sobre esta herramienta People Settings o configuración de pacientes, aquí nosotros podemos definir diferentes etiquetas de las personas, estados de las personas, estados del staff, del equipo, transporte y locación. Pero aquí lo que nos vamos a enfocar es en las etiquetas. Recordemos que la etiqueta es una herramienta que nos permite construir la lógica de un modelo y con la cual podemos almacenar u obtener información. Tenemos un sistema de conjuntos de etiquetas y etiquetas. Conjuntos de etiquetas entonces van a conformarse de diferentes números de etiquetas. Por ejemplo, si yo selecciono aquí este signo más, voy a crear diferentes conjuntos de etiquetas que yo posteriormente puedo configurar, que no es lo que necesito. Y con cada conjunto de etiquetas yo puedo crear diferentes etiquetas, tanto numéricas de texto o de referencia, como en este caso. Predeterminadamente siempre aparecen estas etiquetas PCI y Acuity, que es para darle alguna categoría a los pacientes y una prioridad. Sin embargo, yo aquí voy a crear una nueva etiqueta numérica, por eso en el signo más voy a dar clic en agregar una etiqueta numérica. Y en este encabezado donde dice Label 2, voy a cambiar la etiqueta a estado, que es el mismo columna con la cual lo referenciamos en el archivo de Excel. Y esta etiqueta va a tener un valor predeterminado de 0. ¿Dónde se ve reflejado este conjunto de actividades? Siempre en la pestaña de llegadas, cuando nosotros seleccionamos esta actividad Create Label, aquí tenemos una propiedad Label Set, en el cual los pacientes que son creados, uno puede definir cuál es el conjunto de etiquetas que se le va a asignar a esos pacientes. Nosotros podemos tener tantos conjuntos de etiquetas como requeramos y según las necesidades podemos aquí configurar esos conjuntos de etiquetas en base a una condición, por porcentaje, por una hora del día, entre otras opciones. Sin embargo, acá vamos a trabajar con este único conjunto de etiquetas, pero esta etiqueta estado es la que yo voy a modificar. Por ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que va a suceder es que los pacientes, cuando se creen los pacientes, van a tener una etiqueta que el estado va a ser el valor de 0. Pero yo esa etiqueta o el valor de esa etiqueta voy a modificarlo a lo largo del modelo. Lo que va a suceder es que en algún punto esa etiqueta estado, el 84.3% de las veces se le va a asignar un valor 2, que es el valor 2 es con el cual vamos a conocer a los que son dados de alta, versus el 15.7 que son los que son admitidos. Para eso, en el flujo de pacientes, en esta parte inicial, voy a traer una actividad de la librería de actividades de Process Flow que se llama Assign Labels. Esta actividad Assign Labels me permite asignar o cambiar el valor de alguna etiqueta que yo esté utilizando. Entonces esta actividad Assign Labels voy a colocarla en esta parte, voy a juntarla con esta otra actividad, voy a abrir sus propiedades
Entonces aquí lo primero que voy a cambiar es la asignación de las etiquetas, que de token voy a escribir, voy a borrar esa que me aparece ahí, voy a escribir patient. Esta variable patient hace referencia al paciente que está interactuando en el modelo de simulación. Y la etiqueta, aquí el nombre de la etiqueta que yo voy a cambiar va a ser estado, que debe ser exactamente igual o se debe escribir exactamente igual a como yo escribí la etiqueta en las configuraciones de personas. Debe ser escrita exactamente igual para que esta actividad que yo creé acá cambie esta misma etiqueta que yo asigné en estas configuraciones de personas. Y ahora el valor que se le va a asignar a esta etiqueta va a ser por porcentaje. Por eso al abrir la lista de opciones, por porcentaje, voy a crear dos casos y voy a establecer que el 14.7 se le va a asignar, perdón, el 14.3, más bien el 15.7% de las veces se le va a asignar un valor 1, que este va a representar los que son admitidos, y el 84.3% restante voy a asignarle un valor 2, que este va a representar los que son dados de alta, una vez que son examinados. Aquí es importante que siempre la sumatoria de los porcentajes que nosotros asignemos sea igual a 100, como nos lo recomienda la misma propiedad. Y con estos valores, entonces voy a llevarlos acá. Entonces aquí se asignan esos valores en base a esos porcentajes que obtuvimos de los datos. Empiezo a hacer las conexiones para seguir el flujo. Entonces de aquí sigue al conjunto de registro de espera. Luego aquí va la parte de examinación de espera. Y una vez que termina la examinación es donde aparece esta condición. Según el valor el valor que haya sido asignado en esa etiqueta, se va a asignar un flujo hacia un lugar o hacia otro. Siempre que tenemos condiciones y estamos modelando un process flow, utilizamos una actividad, en este caso en la pestaña Basic, tenemos la actividad Decide. Esta es una de las actividades más importantes cuando estamos modelando. Este me permite configurar o construir esas condiciones naturales de cualquier sistema. Con esta actividad Decide, entonces aquí yo puedo definir en base a ciertas condiciones que suceda algo, que vaya a cierto lugar. Entonces aquí como yo tengo dos flujos diferentes, las personas que son dados de alta van por este lugar, que caminan hacia la salida, mientras que los que son admitidos entonces son acompañados por el enfermero hacia la zona de ingreso. Aquí, al abrir las propiedades de esta actividad Decide, de las diferentes opciones que hay, yo puedo seleccionar una decisión condicional. Esta decisión condicional va a estar basado en la etiqueta que tenga el paciente, que fue la que le asignamos anteriormente. Aquí por eso aquí voy a escribir, la condición va a ser que la etiqueta patient está establecido así, patient.estado, es decir, la etiqueta estado que nosotros le creamos al paciente. Si es igual a 1, recordemos que la etiqueta 1 quiere decir que fue dado de alta, entonces va a salir por la conexión de salida 1, mientras que si eso es falso, entonces va a ir por la conexión de salida 2 de esta actividad. Voy a hacer las conexiones y aquí es importante que la conexión 1, los que son admitidos, perdón, que es valor 1, ya que volvemos a ver las propiedades, 15.7% de las veces es un valor 1 que son admitidos, el 2 es que son dados de alta. Entonces, como colocamos que la condición verdadera se cumple cuando la etiqueta estados 1, entonces la conexión número 1 va a ir hacia este flujo de acá y la conexión número 2 va a ir hacia este otro. Incluso yo aquí puedo ser más descriptivo. Si yo doy doble clic sobre esta flecha que aparece del Decide, aquí me aparece la opción de texto. Si doy doble clic, y aquí puedo seleccionar entonces los que son admitidos y otro, doble clic y aquí los que son dados de alta para tener un mayor entendimiento. Finalmente, yo necesito hacer una modificación, una pequeña modificación, en este caso con respecto al conjunto de actividades anterior. Cuando
Los pacientes son admitidos, el mismo enfermero es el que los va a acompañar, en este caso hasta la zona de ingreso. Por esa razón, este enfermero no puede ser liberado antes en esta posición, en este lugar. No puede ser liberado porque él mismo va a hacer el acompañamiento de las personas. Este staff que fue adquirido al inicio de este proceso solamente será liberado hasta después de que termine de acompañar el paciente. Por esa razón, esta actividad que aparece acá la voy a sacar de ese bloque apilado. Voy a hacer eso oprimiendo la tecla control, oprimiendo clic izquierdo y llevándolo a cierta zona en la parte inferior. Y esta actividad voy a crear una copia de oprimiendo control C y control V. Entonces, este staff que ya aparece aquí referenciado el recurso que se va a liberar, voy a llevarlo. Lo voy a liberar aquí al inicio de este flujo, es decir, que cuando los pacientes son dados de alta, ahí ya se libera el enfermero y luego el paciente va a salir caminando del centro de salud. Pero en esta posición solamente se va a liberar el enfermero solo después de que el enfermero ya acompañó al paciente hasta la zona. Y una vez con esto configurado en esta posición, que es importante entender los flujos y los momentos en los que se adquiere o liberan recursos o locaciones, ahora esta actividad de Escort Patient voy a terminar de configurarla. Entonces aquí el paciente es con este sintaxis patient, el destino, el lugar hacia donde se va a ir con el gotero, voy a seleccionar la puerta de que es ingreso y el staff. Voy a abrir las opciones y en las opciones voy a seleccionar el último staff adquirido, en este caso de los enfermeros, y aquí me va a aparecer esto que dice el enfermero que está adquirido. Por eso es importante que solamente se libere el enfermero después de que completa este proceso. Y una vez ya con estas configuraciones podemos probar cómo funciona el sistema. Voy a reiniciar el modelo, voy a correrlo, voy a oprimir el botón Skip para saltar al siguiente evento y voy a pararlo un segundo solamente. Al seleccionar el paciente, podemos ver que ya al seleccionarlo en las propiedades, aquí podemos ver la etiqueta estado. Esta etiqueta estado es la que nosotros asignamos en el People Settings, que predeterminadamente aparece el valor en 0 y que luego modificamos aquí en este punto del Patient Flow. Aquí donde lo modificamos. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene en su etiqueta estado un valor 2, con lo cual es un paciente que va a ser dado de alta. Uno modela en esta parte. Entonces el paciente va a continuar por los procesos. Primero hace el registro y vemos en el patient flow cómo va haciendo el flujo. Termina el registro. Aquí llega otro paciente más. Llega otro que como está ocupado va a la zona de espera. Y ahora el enfermero está haciendo la examinación en este lugar, acompañándolo. Y luego de que termina, ya este paciente va por sí solo. Este segundo paciente, cuando uno lo selecciona, igualmente podemos ver que el estado es 2, es decir, que es un paciente que va a ser dado de alta. Cuando termina el proceso, sale por sí solo. Y así vamos viendo cómo va funcionando. Algo que podemos hacer para cambiar este comportamiento de que se crucen aquí por la mitad los pacientes es crear un navegador A-Star. Esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a crear el navegador A-Star. Entonces en la librería de objetos voy a seleccionar aquí clic derecho, Model Views, la vista top para crear esta grilla. Entonces voy a seleccionar en la pestaña A-Star Navigation la grilla y voy a abarcar toda esta zona. Esta grilla la voy a seleccionar la que aparece de color azul y el espaciado de los nodos voy a cambiarlo en 0,5 para que sean más cerca el uno al otro y podamos generar mejor aquí el comportamiento de las paredes o la zona por la que no queremos que transiten. Entonces aquí tenemos en el plano algunas zonas que representan paredes y para representar estas paredes o muros por los lugares por los cuales no pueden pasar, utilizamos la actividad Divider. Con esta actividad Divider aquí selecciono entonces estas zonas, empiezo a posicionar estos divisores por estas partes únicamente. De esta forma
Y ya con estos divisores posicionados en la pestaña Toolbox o la caja de herramientas, voy a abrir el A-Star Navigator, las propiedades, y aquí los miembros voy a agregar entonces tanto las locaciones múltiples, locación y el staff. Estos tres elementos son los que voy a agregar. También para no ver estos recuadros azules en la pestaña visual, desactivo esta opción que dice Show Members, mostrar los miembros que estén en el navegador A-Star. Selecciono aplicar, selecciono OK, el reiniciar y correr. Ahora ya vemos un comportamiento ciertamente diferente. Ya se está pasando, ya no están pasando aquí por la mitad de los recepcionistas, ya están siguiendo los espacios disponibles considerando estas restricciones de movimiento que nosotros usamos. Finalmente, nosotros podemos crear estadísticas que nos permitan identificar o utilizar estas etiquetas que nosotros creamos en los pacientes para lograr determinar el número de pacientes de un tipo u otro que se atendieron. Entonces, en la barra de herramientas, en el dashboard, voy a abrir un dashboard en blanco y en este dashboard voy a hacer en la pestaña People, donde encontramos estadísticas referentes a los pacientes, esta estadística Model Throughput, voy a crear un gráfico de barras. Este gráfico de barras, les voy a cambiar su posición, clic derecho, Lock to Right para bloquearlo hacia la derecha. Esto va a representar los pacientes atendidos, por eso va a cambiar el título. Los pacientes atendidos y este display name también lo voy a cambiar por paciente. Ahora, cuando yo corro el modelo, siempre que se va a terminar de atender un paciente, de esta forma, siempre que se atiende un paciente, entonces va a empezar a contabilizar el número de pacientes que son atendidos. Es la forma predeterminada que tenemos con esta gráfica model throughput. Sin embargo, si nosotros queremos identificar o segmentar el número de los pacientes que fueron dados de alta, el número de pacientes que fueron admitidos, vamos a hacer esta configuración creando una nueva gráfica de la mismo tipo, model throughput, gráfico de barras. Con esto voy a seleccionar el título personalizado. Este va a ser pacientes admitidos versus los dados de alta. En este caso va a ser la opción pacientes, también el display name. Y lo que utilizamos o lo que hacemos en este caso es crear particiones en las gráficas. Aquí tenemos una pestaña que dice Partitions o particiones. Es donde nosotros podemos generar clasificaciones, en este caso con los datos que las gráficas nos están mostrando. Y aquí voy a crear una nueva partición, en este caso una partición en base a una etiqueta de una persona como la que creamos. Y al abrir las opciones, aquí aparece la etiqueta que nosotros utilizamos, la etiqueta de estado. Es al hacer esa configuración, reiniciamos el modelo, corremos y ahora nos empieza aquí a mostrar, aquí nos va a empezar a mostrar el valor 2, hace referencia a los pacientes que fueron dados de alta. Vamos a seguir corriendo, aquí cuando aparece un valor 1 son los pacientes que fueron admitidos, aquí nos va mostrando que son 5 y aquí que son 2. Vamos a correr este modelo durante un día. Entonces aquí voy a cambiar en las propiedades de tiempo del modelo, voy a cambiar la hora de inicio a la medianoche, la hora en la cual nosotros configuramos, y luego el tiempo de parada, voy a abrir las opciones en este caso para seleccionar el valor de 29, es decir, el día siguiente cuando se está trabajando este modelo. Total corriendo 1440 minutos, recordemos que minutos es la unidad de tiempo predeterminada. Entonces voy a correr más rápidamente este modelo. Aquí vamos viendo cómo se actualiza el número de pacientes que fueron atendidos y aquí se va mostrando el número de pacientes según si es admitido o si es dado de alta. Corro muy rápidamente y al terminar este día de ejecución del modelo, entonces vemos que en total de los 200 pacientes que normalmente definimos en patrón de llegadas, se lograron atender 189 y de esos 189, 167 fueron dados de alta versus 22 que fueron admitidos y fueron ingresados al centro. Entonces, de esta forma, logramos establecer este tipo de flujos condicionales en un modelo
considerando las etiquetas, iniciándolo, configurándolo desde el People Settings, ayudándonos de la actividad Assign Labels para asignar ese valor a los pacientes en el modelo de simulación y luego creando los flujos con la actividad Decide o Decide. Así, hemos terminado todo en esta ocasión. Espero haya sido de mucho provecho este material. Recuerden cualquier sugerencia. Los escuchamos en nuestros comentarios sobre temas que quieren saber sobre Flexim HC. Siendo más, espero que haya sido de su agrado y hasta una próxima.